Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dios nunca se agrada con un estilo de vida que está caracterizado por el predominio o el dominio de la carne. Bendiciones de parte del Señor. Usted está en sintonía de su programa Renovando tu Mente con el Dr. R.C. Sproul. Cuando el Nuevo Testamento habla de la lucha feroz que se da en la vida cristiana entre la carne y el espíritu, se refiere a la lucha entre el poder del pecado en nuestra naturaleza humana caída contra la influencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. En el mensaje de hoy, el Dr. R.C. Sproul, en la voz de Julio Benítez, nos compartirá el mensaje titulado La batalla contra la carne. Por favor, continúe en nuestra sintonía. El apóstol Pablo, en el capítulo 13 de la carta a los Romanos, hace este comentario: La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hace siglos había un joven que era brillante, pero muy salvaje. Su madre fue una cristiana que oraba por él, esperando que este joven pudiera verlo equivocado de su camino. Se dice que en una ocasión, luego de haber pasado toda la noche en fiestas, estaba volviendo a su casa por el costado de un jardín y había allí unos niños jugando. Era un juego donde se usaba un refrán que decía lo siguiente: tole lege, que significa tómalo y lee. Y este hombre que iba caminando se detuvo en sus pasos y tuvo un sentimiento sobrecogedor de que la divina providencia se había entrometido en su vida. En el jardín vio una copia del Nuevo Testamento y él solo oía las palabras de los niños que gritaban: levántalo y lee, levántalo y lee. Él caminó y cogió las escrituras y leyó el texto donde se abrió el libro. Sus ojos cayeron sobre estas palabras: no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y cuando leyó estas palabras, fue como si cada una fuera una flecha que atravesaba su alma, y su conciencia fue tan perturbada por esta luz que se convirtió al cristianismo. Su nombre era Aurelio Agustín, quien más tarde sería el obispo de Hipona y considerado por todos los historiadores como el más grande teólogo de los primeros 1000 años de la Iglesia cristiana. San Agustín fue convertido por un pasaje que hablaba acerca del conflicto en la vida entre la carne y el espíritu. Recuerdo que hace unos pocos años, Rod Serling, el creador de la serie de televisión La Dimensión Desconocida, se asoció en unos negocios con Bennett Cerf y otros hombres que estaban tratando de encontrar formas para descubrir un nuevo talento en el mundo literario, y para hacerlo armaron diferentes concursos para atraer a jóvenes escritores e involucrarlos en esta empresa particular. Y como parte de esta aventura, ellos tomaron uno de los libros clásicos en la literatura inglesa y escribieron una versión crítica del mismo. A Rod Serling le fue asignada la tarea de escribir una revisión crítica de la famosa obra de San Agustín llamada Confesiones. Rod Serling leyó el libro y dijo en su crítica mordaz que, a su juicio, este libro era uno de los libros más sobrevalorados en la historia de la literatura occidental. Él dijo: es tan sencillo que no merece el estatus y la fama con que se lo ha elogiado a lo largo de los siglos. Y su crítica fue tan severa que él estaba convencido de que había sido escrito por alguien que tenía una preocupación neurótica acerca de la culpa, y llamó la atención a un pasaje de las Confesiones que podría ilustrar su opinión de que San Agustín tenía una preocupación adolescente y
y neurótica sobre la culpa. Era la historia donde Agustín recordaba, siendo ya un hombre anciano, las cosas que había hecho en su vida y que más le avergonzaban. Agustín recordaba un incidente que había sucedido cuando era un adolescente, en el cual se había involucrado con otros jóvenes. Él y sus compañeros hicieron una broma de adolescentes y entraron a un huerto privado y robaron las frutas que había en un árbol de peras. Llegaron al árbol de peras que alguien más había plantado y robaron todas las peras y huyeron. Y ahora Agustín, 50 años después, se siente avergonzado por esta broma infantil. Y Rod Serling dice: Agustín, dame un descanso, ¿cuál es el problema contigo? Las personas se sienten culpables por haber cometido adulterio, por haber cometido homicidio, o por haber robado, o por cualquiera de esas cosas serias. Y aquí hay un tipo que está preocupado por haber robado unas pocas peras cuando era niño. Agustín explica qué era lo que le hacía sentir tanto remordimiento. No era el sencillo acto de robar la fruta, sino como él dijo: cuando considero mi vida, si analizo las cosas que he hecho que fueron malas, puedo ver que hubo ciertos pecados en los que caí que son inexcusables, que no son comprensibles. Sí, Agustín confesó toda clase de pecados sexuales que cometió cuando era joven y aún la paternidad de hijos ilegítimos, y sintió remordimiento por ellos. Él dijo: pero esto es lo que no puedo entender. Hay una fuerte tendencia biológica a involucrarse sexualmente con una persona, y esta tentación puede hacer caer a una persona en un momento de debilidad y hacerlo sucumbir. Esto puedo entenderlo. No puedo excusarlo de ninguna manera, pero puedo entenderlo. Y puedo entender que un hombre hambriento robe un pedazo de pan. No creo que un hombre hambriento tenga el derecho a robar el pan, pero puedo entender la fuerza de la tentación para hacerlo. Pero yo robé peras cuando no necesitaba peras. Quiero decir que no había nada que pudiera estimular a mi pasión para robar esas peras, excepto una cosa, y esto era el absoluto deseo de hacer algo que yo sabía que estaba mal. De lo que Agustín se lamentaba era de haber ejercitado su naturaleza caída, su naturaleza pecaminosa, del puro deseo de su carne de haberlo hecho. Se ha dicho que el vandalismo es uno de los crímenes más egoístas que se puedan cometer, porque el puro placer de dañar algo propio o ajeno no beneficia ni a la persona que lo hace ni a nadie más. No hay una relación de animosidad, sino que lo hacen por el puro deseo de hacer algo malo, o quizás por causar daños de miles de dólares a la propiedad de otras personas. Pero esto no es algo que se ha hecho simplemente por personas salvajes, desenfrenadas o malas. En esos días estaba leyendo de nuevo la historia del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial y leía acerca de lo que había sucedido en Polonia justo antes del establecimiento del gueto de Varsovia y de la creación del campo de Treblinka, donde comenzaron las primeras fases de la solución final del genocidio. Y leí acerca de las mujeres que, estando embarazadas, acerca de su 9º mes, eran obligadas a dar a luz a sus hijos paradas en vagones de ganado, sin el beneficio de hacerlo acostadas. Por supuesto, la madre y el hijo perecían. También leí vez tras vez sobre otras atrocidades y me pregunté a mí mismo: ¿cómo es posible que un ser humano pueda hacer estas cosas a otro ser humano? Y lo más asombroso de todo esto es que en el caso del Holocausto no había un ser humano haciendo esto a otro ser humano. Fueron 8 millones de seres humanos sufriendo en las manos de una red de personas que estaban involucradas en estas acciones. Diariamente, más de 8,000 personas eran asesinadas y cremadas. ¿Ustedes pueden entender lo que significa que 8,000 personas eran asesinadas cada día?
Aquí no se trataba de un caso aislado como el de Charles Manson. Esto fue algo que reveló el lado oscuro del corazón humano, lo que Joseph Conrad llamó el corazón de las tinieblas. Pablo habló de un estado de la humanidad que llamó la carne y que ya hemos conocido al citar lo que Lutero dijo acerca de los tres grandes enemigos del crecimiento cristiano: el mundo, la carne y el diablo. Pero cuando estamos hablando acerca de la carne, quiero que entendamos, sin entrar en aspectos técnicos, que cuando la Biblia habla acerca de la lucha que tenemos con la carne, no solo está hablando del cuerpo. La lucha entre el espíritu y la carne no puede ser igualada con la lucha entre el cuerpo y el alma o el cuerpo y la mente. Cuando el Nuevo Testamento habla de la lucha feroz que se da en la vida cristiana entre la carne y el espíritu, se refiere a la lucha entre el poder del pecado en nuestra naturaleza humana caída contra la influencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Toda la lucha y todo el proceso de santificación involucran lo que Pablo llama guerra. Y esto es una guerra que se está dando, y es una guerra entre la carne del hombre y el Espíritu de Dios. Me irrita mucho cuando escucho a ciertos predicadores que dicen: ven a Jesús y todos tus problemas serán solucionados. Porque esto es una mentira. Mi vida no era complicada hasta que llegué a ser cristiano. Antes de que fuera cristiano, tenía un grado relativo de paz. Sabía que estaba haciendo cosas que no debía hacer. Esto significa que no había aniquilado totalmente mi conciencia, pero estaba en camino a hacerlo. Creía que por repetir ciertas acciones se podía quemar la conciencia y ponerle callos al alma, donde se sentían esas pequeñas punzadas de culpa. Creía que al hacer estas cosas en forma repetida no molestaría más y experimentaría lo que la Biblia llama un corazón endurecido. Pero cuando llegué a Cristo, encontré una nueva conciencia, y ahora las cosas que antes no me preocupaban llegaron a ser temas de preocupación ética, y la vida fue más complicada. Y si esto no hubiera sido bonito, yo no podría decir lo siguiente: todo lo que hice cuando fui convertido fue vencer a la carne, comprado en el Espíritu, y poder vivir feliz después para siempre. Esta es la lucha de la santificación. Si bien el poder de la carne es quebrado y el poder de la carne ahora está subordinado al Espíritu en una regeneración real, la carne no está aniquilada por completo en la conversión. La guerra continúa. Escuchen lo que el apóstol dice en Romanos capítulo 8, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto, escuchen esto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cuál es el tema que estamos tratando en esta serie? Pues agradar a Dios. Y aquí está lo que el apóstol dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto es lo que no le agrada a Dios. Él nunca se agrada con un estilo de vida que está caracterizado por la carne. Pero, ¿cuándo o dónde dice el apóstol que lo que no le agrada a Dios son cosas físicas? Con frecuencia, este verso y otros parecidos han sido interpretados en esta dirección. Y los cristianos piensan que ser espirituales significa negar el cuerpo y que todo lo que tengan que hacer con el concurso del cuerpo será necesariamente malo. Esta es la causa por la que hemos visto aparecer incidentes en la historia de la Iglesia donde los cristianos han terminado involucrados
en toda clase de ascetismo riguroso, en formas de autonegación y autoflagelación, donde los cristianos se escondían en la celda de una ermita, se golpeaban y se negaban a consumir alimentos, quedando flacos como el riel de un tren. Tomaban toda clase de votos, como el celibato, porque el sexo era malo, no solo fuera del matrimonio, sino aún dentro del matrimonio. La comida era mala, todo lo que trae placer físico era considerado malo. Esto fue inventado por la secta del maniqueísmo, no por el cristianismo. ¿Qué afirma Dios al hacer el mundo físico? Él observó el mundo físico y dijo, esto es bueno. Platón llegó a la conclusión de que todas las cosas físicas están alejadas del espíritu puro y que por ser físicas son imperfectas, y así el ideal griego de la redención sería ser liberado del cuerpo físico. El cuerpo es visto como la prisión del alma, pero no es así en el pensamiento judeocristiano. El cristianismo cree en la resurrección del cuerpo, y cuando la Biblia habla acerca de la guerra entre la carne y el espíritu, no está diciendo que la materia sea mala y el espíritu bueno. No, de ninguna manera. Si ustedes miran en la carta a los Gálatas, donde Pablo define las obras de la carne, ¿qué es lo que él dice? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, libertinaje, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Detengámonos aquí por un momento. ¿Cuáles son las cosas que están indicadas aquí? Son pecados físicos. Por ejemplo, la borrachera es algo que sucede cuando tenemos un apetito físico, un deseo físico por el alcohol, y si nos autoconsentimos en estas cosas, terminaremos borrachos. Podemos ver una obvia conexión entre el cuerpo y la acción que aquí se describe. El adulterio también es un pecado físico. Sucede cuando sucumbimos a los instintos biológicos y a las pasiones, aun cuando Dios haya dicho no. Pero si nos fijamos, veremos que la lista continúa y nos habla de cosas como las mentiras, las envidias, el odio. Pero obviamente ustedes pueden mentir, envidiar y odiar afuera de sus cuerpos. Son ellos acciones físicas. Este tipo de acciones tiene que ver con actitudes y disposiciones del corazón. Miremos, por ejemplo, a la envidia. Yo mencioné con anterioridad el pecado de vandalismo. ¿Por qué suponen que sucede el vandalismo? La actitud básica de un vándalo es esta: si yo no puedo disfrutar de lo que tú posees, me aseguraré que tú tampoco puedas disfrutarlo. Él no solo roba para sí mismo, sino que en lugar de esto, él destruye para que la otra persona no pueda disfrutar sus posesiones. En cierto sentido, esto se asemeja a un robo, pero es una acción que emerge de un espíritu de envidia hacia las posesiones de otras personas. ¿Tienen ustedes alguna idea de cuán destructiva, por ejemplo, de las relaciones humanas es la envidia? ¿De cuántas maneras las personas violadas están siendo motivadas a envidiar? ¿En cuántas formas ustedes han sido calumniados, han sido atacados injustamente a causa de la envidia de alguna otra persona? ¿Se han preguntado alguna vez por qué en el orden de prioridades de Dios Él coloca a la envidia dentro de las 10 primeras leyes, de los 10 mandamientos? Él dice, no codiciarás. El Nuevo Testamento enseña que si alguien recibe un beneficio, algo que lo haga feliz, nosotros hemos de regocijarnos en su buena fortuna, en lugar de regocijarnos en sus errores o caídas. Hay una expresión cínica que se usa en el golf. No me gusta, pero es útil para este tema. Cada hoyo lleno hace feliz a alguien. Si un jugador tira la pelota al agua, eso no le hace feliz, pero sí hace feliz a su oponente. Pero lo que yo amo ver en un torneo de golf es cuando cada uno de los jugadores saca lo mejor de sí para jugar el mejor juego y que alguien gane, aunque haya alguien que pierda. Hay una diferencia. Ustedes no le están deseando mala fortuna a otra persona.
persona. Eso es lo que hacen cuando sucumben a la envidia. Lo que estoy tratando de decir es esto, que la carne nos remite a nuestra antigua naturaleza caída. Pero en el tiempo que resta, déjenme hacer esta pregunta. La Biblia dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y luego continúa diciendo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero este es el problema. Ustedes pueden estar en el Espíritu, pero todavía pueden mentir y envidiar, cometer adulterio y emborracharse. En otras palabras, nosotros continuamos realizando las obras de la carne, aun cuando estemos en el Espíritu. Yo sé que habrá algunos que dicen, tú estás en el Espíritu o en la carne, pero tú no puedes ser un cristiano carnal. Bilbrich dijo lo siguiente en un sentido muy pastoral. Miren, ustedes tienen estas influencias, esta guerra que continúa. ¿Quién quedará sentado en el trono? ¿Quién obtendrá la victoria? ¿Ustedes vivirán en aquiescencia con el Espíritu Santo o tendrán indulgencia con la carne por el resto de su vida? Y él estaba hablando sobre la vida llena del Espíritu Santo, por lo que el énfasis recae en el nivel del Espíritu Santo en lugar del de la carne. Pero algunas otras personas han diseñado teorías que al final resultan diferenciando distintos tipos de cristianos. Un cristiano carnal que no tiene el Espíritu de Dios y un cristiano espiritual que ya no es más carnal. Cualquier persona que no tiene el Espíritu de Cristo no es un cristiano carnal. Él es un carnal no cristiano. En ese sentido, cristiano carnal es una contradicción de términos. Si una persona es solo carnal, lo que el Nuevo Testamento llama carne, sin el Espíritu Santo habitando en él, entonces esa persona está fuera del reino de Dios. Él no puede agradar a Dios. Y si una persona tiene el Espíritu Santo habitando en ella, esa persona todavía puede hacer cosas carnales, puede todavía estar luchando contra la carne, pero es una persona espiritual. Pero llegamos a un tema de grado sobre cómo nos sometemos al Espíritu Santo. Una de las razones por las que quiero ser muy cuidadoso acerca de esto es porque el mejor ejemplo que he encontrado en el Nuevo Testamento de un cristiano carnal, uno que estuvo luchando con la carne, es el apóstol Pablo. Él hizo esa declaración: yo soy carnal, vendido al pecado. El apóstol Pablo se llamó a sí mismo una persona carnal. Hay algunos que quieren pasar por alto este pasaje y decir, él se estaba refiriendo a los días previos a su conversión. Esto ciertamente rebaja la dignidad del apóstol Pablo. Pienso que esa respuesta es un simple acto de pura desesperación. Si ustedes miran el pasaje y lo leen con cuidado y observan la estructura literaria y la sintaxis gramatical del texto, pienso que hay una sola conclusión a la que podemos llegar, y es que Pablo estaba describiendo su lucha presente contra las naturales inclinaciones hacia el mal. Nosotros estamos convertidos. Hemos sido trasladados de la carne al espíritu, de las tinieblas a la vida, pero la lucha contra la carne continúa y nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que no debemos preocuparnos de las inclinaciones de nuestra antigua naturaleza caída que todavía siguen emergiendo y nos inclinan a hacer lo malo. Pero, por supuesto, el Nuevo Testamento nos enseña a reconocer estas tendencias de la carne y a matarlas, tanto como nos sea posible, para así alimentar al nuevo hombre. Nosotros alimentamos el espíritu y privarnos de alimento, tanto como nos es posible, al viejo hombre, el cual muere a diario. Para matar a este viejo hombre es difícil. Él no muere con facilidad y la lucha dura toda la vida. Esta es la batalla de la vida cristiana. No es una lucha entre el cuerpo y el alma, aun cuando pueden haber elementos de conflicto que involucran lo físico y lo no físico. Pero es una lucha entre la carne y el Espíritu de Dios. Una persona que agrada a Dios es una persona que busca el fruto del Espíritu en su vida.
Ministerios Ligonier, en idioma español, ofrece al pueblo hispanoparlante la oportunidad de adquirir excelente literatura cristiana, conferencias en CD, videoconferencias de reconocidos maestros cristianos y otros materiales para el crecimiento espiritual. No dude en escribirnos y solicitarnos el catálogo de materiales disponibles. Escríbanos al email renovandotumente@hotmail.com. Gracias por su amable audiencia. Deseamos que Dios en su infinita misericordia le haya permitido conocer un poco más de Él. Le esperamos en nuestra próxima emisión, en la que el Dr. R.C. Sproul continuará exponiendo las Sagradas Escrituras. Este programa es producido por Ministerios Ligonier en Bogotá, Colombia. Agradecemos sus oraciones y aportes económicos para que este programa pueda seguir transmitiéndose a través de numerosas emisoras en todo el mundo. Usted puede adquirir una copia en CD de estos programas escribiendo al email que daremos al final. También le invitamos para que nos escriba y nos dé a conocer su sintonía. Si tiene inquietudes o desea adquirir los libros que hemos publicado, puede escribirnos al email renovandotumente@hotmail.com. Hasta pronto y que Dios le bendiga.